Si la vida de los cazadores-recolectores es difícil de reconstruir, los acontecimientos concretos son prácticamente imposibles de recuperar. Tenemos un gran telón de incertidumbre de unos 60.000 a 70.000 años en donde no sabemos si ellos tuvieron sus grandes Napoleones o sus grandes referentes en la música, bien sea con flautas de bambú o de huesos. Nos limitamos a pensar que como no sabemos qué hicieron realmente, pues no hicieron nada. Quienes van a Selva Virgen o a las tundras siberianas, al desierto de Australia Central, piensan que Homo sapiens no ha metido mano allí. Pero eso es una ilusión, porque de hecho sí lo han hecho y lo hicieron muchísimo antes que nosotros. Ellos remodelaron el mundo muchísimo antes de que existiera la primera aldea agrícola. Antes de la revolución cognitiva, los homínidos como nosotros estábamos limitados al continente afroasiático y cada continente tenía sus propias condiciones y especies de animales ya adaptadas a cada condición. Nosotros rompimos la barrera y empezamos a entender lo poderosos que podemos ser a pesar de ser tan débiles como individuos, con nuestra primera gran conquista de expansión, hace unos 65.000 años, cuando algunos navegantes se arriesgaron y lograron llegar a Australia. Este hecho fue tan importante como cuando Colón llegó a América o el Apolo 11 a la Luna. Y el otro gran logro después de este fue estando en la playa australiana y empezar a adaptarnos a este nuevo ecosistema a costa de que unos pocos miles de años hubiéramos acabado con 23 de las 24 especies que pesaban más de 50 kilogramos, cambiando drásticamente en miles de años lo que la naturaleza llevaba formando millones de años. Aparte de esa primera huella ecológica dejada en Australia, tenemos una muchísimo más grande e importante. La casualidad de que hace unos 16.000 años, o sea más o menos unos 14.000 años antes de Cristo o nuestra era, los sapiens pudieran cruzar a pie el noroccidente de Siberia y el nororiente de Alaska, gracias al puente continental, que empezaría a descongelarse en el 12.000 antes de nuestra era. Y algo que me causa mucha curiosidad es el por qué ponernos en esa tarea. ¿Por qué decidieron darse como esa mala vida cruzando una especie que está adaptada a la sabana, cruzar tantos kilómetros a menos 50 grados bajo cero durante cientos de años? ¿Para qué hacerlo? ¿Por qué lo hicimos nosotros y no, por ejemplo, una especie como nuestros hermanos los neandertales, que estaban más adaptados a ese tipo de ambiente y podían soportar más frío? Mi respuesta lógica a esto sería que algunos tuvieron que empezar a desplazarse en grupos debido a guerras en Siberia o buscando cazar animales grandes del Ártico como los mamuts. Algo sí tuvieron que adaptarse muy bien. Me imagino que cosiendo cuero y pieles para poder soportar tantas temperaturas tan bajas, adaptar alguna especie de raquetas en los pies para poder caminar en la nieve, y después de tantos cientos de años caminando y avanzando poco a poco, llegar a un nuevo continente, porque ellos fueron los primeros en llegar a América, y aquí encontrarse con especies que nunca habían visto, como roedores del tamaño de un oso o el oso perezoso gigante. La fauna americana de hace unos milenios era mucho más rica de la que es hoy en día. Ellos, en su colonización de América, iban arrasando con diferentes especies. Eran diestros cazadores que duraron muchos miles de años formándose en el continente africano, y aquí las grandes especies no los esperaban. En apenas 2000 años acabamos con 34 de 47 especies de mamíferos grandes en Norteamérica, y en Sudamérica se perdieron 50 de 60 especies.
Entonces, nuestra primera gran huella en el mundo fue la colonización global, lo cual costó muchas especies de más de 50 kilogramos y nuestros hermanos homínidos. O sea, en la época de la revolución cognitiva habían unas 200 especies de más de 50 kilogramos y para la revolución agrícola quedaban unas 100 especies. O sea, acabamos con la mitad de las especies grandes del planeta antes de inventar la rueda o la escritura. No solo hemos tenido esa gran extinción masiva en la oleada de colonización, porque después vino la expansión u oleada agrícola y estamos viviendo una tercera gran oleada de extinción, que es la oleada de la industria. Y está en nosotros hacer un cambio y ser personas conscientes. Quizás si fuéramos personas conscientes de todo lo que pasó en la primera y segunda oleada, seríamos mucho más conscientes de esta tercera oleada que estamos viviendo. Todo aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Si no fuéramos tan indiferentes y supiéramos la cantidad de especies que hemos erradicado, quizás podríamos motivarnos para proteger las que todavía sobreviven. Esto es muy importante en estos momentos para las grandes especies del mar, que no se vieron tan afectadas por la primera y segunda oleada como si se vieron afectadas las especies terrestres. Pero estas especies marinas se están viendo afectadas en este momento por la contaminación industrial y uso obsesivo de los recursos oceánicos por parte de los humanos. Si seguimos así, los tiburones, ballenas, delfines y atunes tendrán el mismo destino que el oso perezoso gigante o los mamuts.